Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una marquesa de chocolate. Hoy te traigo un postre que es muy famoso en Venezuela y en otras partes del mundo. Pero es que en Venezuela, ¿quién no se ha comido una marquesa de chocolate? Que no es otra cosa que un pudín con galletas Marías. Se come frío y es realmente algo riquísimo. De hecho, creo que es una de las primeras recetas que preparé cuando era niña. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. El único misterio de esta receta es realizar muy bien el pudín, que no quede ningún grumo y que quede con la textura perfecta. Pero te voy a dejar unos tips por si llegas a cometer algunos errores. Así que vamos con la receta. Deliciosa marquesa de chocolate. La receta escrita, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. La maicena, para que no forme grumos, hay que diluirla en agua fría. En una taza vamos a colocar parte de los 500 mililitros de leche, puede ser media taza. Y en ella vamos a diluir 20 gramos de maicena o féculas de maíz. Removemos bien hasta eliminar cualquier grumo y reservamos. A 150 gramos de chocolate, ya sea en gotas o picados en cuadrito, le vamos a incorporar 25 gramos de mantequilla y llevamos a disolver, ya sea a baño María o en el microondas. Y reservamos. En una olla colocamos el resto de los 500 mililitros de leche junto con 75 gramos de azúcar y media cucharada de esencia de vainilla. Removemos bien y llevamos nuestra mezcla a fuego medio, removiendo constantemente. Y una vez se caliente ligeramente, vamos a incorporar 2 yemas de huevo. Trata de que no esté muy caliente, ya que no las queremos cocinar, sino simplemente disolver dentro de la mezcla. Incorporamos media cucharadita de canela en polvo, sin dejar de remover. El café expreso es opcional, pero va a resaltar todo ese sabor de chocolate. Le he incorporado una cucharadita de café expreso instantáneo, pero si quieres puedes colocarle un cuarto de taza si ya lo tienes preparado. Y una vez esté bien disuelto, vamos a incorporar nuestro cacao en polvo sin azúcar. Estamos incorporando 25 gramos de cacao y vamos a pasarlo por un colador para eliminar cualquier grumo y así quede nuestra mezcla bien finita. Una vez ya se haya integrado el cacao en polvo, vamos a incorporarle nuestro chocolate derretido, el que te hemos incorporado a la mantequilla. Y en lo que ya esté integrado y nuestra mezcla esté bien caliente, le incorporamos la leche a la que le hemos colocado la maicena. Tu pudín estará listo una vez esté ligeramente espeso. Recuerda moverlo constantemente para evitar que se pegue al fondo y una vez espese ligeramente retiramos del fuego. Si se te ha formado algún pequeño grumo durante la cocción, no te preocupes y pásalo por una batidora o un procesador de alimentos y así vas a deshacer cualquier grumo que se te haya formado. Estando aún caliente, incorporamos una cucharada del ron de tu preferencia. El ron se va a evaporar y solo va a quedar su exquisito sabor. El ron es opcional, pero para mí le da ese toquecito tan especial a esta marquesa. Esta marquesa tradicionalmente se hace en un molde de cristal, ya sea cuadrado, circular o rectangular. Pero si quieres una presentación más actual, puedes valerte de un molde desmoldable de pasteles y colocarle ya sea papel de horno o un acetato. De esta forma podrás desmoldarla una vez ya esté lista. Ahora colocaremos nuestros 160 gramos de galletas María. Es importante no mojar en exceso las galletas, simplemente darle un pequeño baño en la taza de leche que tenemos preparada para ello. Y vamos colocando nuestras galletas ordenadamente dentro del molde. Llena los espacios que te han quedado vacíos con pedacitos de galletas cortadas. Ahora aplicamos una capa ligera de nuestro pudín que aún está muy caliente y será muy fácil de colocar. Alisa la superficie con una cuchara
y continuamos colocando una capa de galletas y otra de pudín, alternándolas constantemente. Al final he alternado 5 capas de galletas con 5 capas de pudín, dando como resultado un pastel de 18 centímetros de diámetro por 7 centímetros de altura. Y llevamos a la nevera. Y llévala a la nevera por alrededor de unas 12 horas. Es importante refrigerar bien para que adquiera consistencia y sea más fácil de cortar. Como acabado final o decoración le podemos colocar una pequeña cobertura de ganache de chocolate, aunque también es muy común dejarle una capa de pudín y colocarle arriba galleta María triturada o pedacitos de chocolate. Yo me he decidido por colocarle una capa de ganache. Para ello voy a colocar a 100 gramos de chocolate oscuro 60 mililitros de nata o crema de leche y lo llevo a calentar hasta que esté completamente disuelto. Le incorporamos una cucharadita de mantequilla para darle un poco de brillo e inmediatamente aplicamos sobre nuestra marquesa de chocolate, que ya está completamente cuajada ya que ha pasado 12 horas en la nevera. Una vez apliques esta ganache, llevamos nuevamente a la nevera por alrededor de unos 30 minutos. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Además, es gratis. Pasados los 30 minutos ya podemos desmoldar nuestro pastel. Te recomiendo pasarle una pequeña espátula o cuchillo de mucho filo por todo el borde para confirmar de que se despegue bien el acetato. Retiramos el molde desmontable y colocamos directamente nuestro pastel sobre el plato donde lo vayamos a servir o exponer, retirando el papel de hornear que hemos colocado en la base. Ahora ya podemos retirar el acetato que está en el contorno y pasarle una pequeña espátula para perfeccionar todo el borde. Para terminar esta decoración estoy haciendo una ganache a la que voy a montar y así darle pequeños espirales donde colocaré como corona algunas galletas María. Para ello disolvemos 100 gramos de chocolate de 58% de cacao con 100 mililitros de nata o crema de leche y una vez esté bien disuelto llevamos a la nevera hasta que esté bien fría. Una vez coja textura, la vamos a batir con la batidora eléctrica y verás como mágicamente se convierte en una especie de mousse, que es una ganache bien montadita. La colocamos dentro de una manga pastelera utilizando una boquilla estrellada para darle un decorado muy bonito. Y hacemos pequeños espirales. Trata de que sea una boquilla grande para que el espiral sea grande y así sea proporcional al tamaño de la galleta María, lo que le da un acabado muy llamativo. Aunque esta decoración es completamente opcional, esta tarta es realmente deliciosa y tiene una textura muy suave. He realizado un corte para que veas su maravilloso interior y la he cortado con un tenedor para que puedas ver la suavidad de su crema y lo riquísima que está. Esta marquesa de chocolate se mantiene perfecta en la nevera hasta 5 días. Te recomiendo mantenerla siempre tapada, ya sea con un papel film o con un papel de hornear, para que así no se seque y mantenga su textura. Ahora que vienen los tiempos soleados, este es un postre ideal para disfrutar en familia porque es fresquito y seguro a todos les va a encantar. Así que anímate a realizar esta receta que aparte de todo te está gritando cómeme. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra receta. ¡Chao!